Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Antes de iniciar este programa, la verdad es que quiero agradecer todas las atenciones que recibí por parte de Renata Ramírez, todo su equipo de trabajo, gente hermosa en Mexicali, que tuve esta gira de la salud la semana pasada y que, bueno, me quedé con un gran sabor de boca para regresar y para poder compartir con todo el país lo que se está haciendo en Mexicali, que lo están haciendo muy bien. Quiero agradecer también todas las atenciones del Hospital Almater, del doctor Chi, de Gaby Mesa, de Pablo Chi y toda la gente hermosa que siempre tienen detalles muy lindos con su servidora, y también al licenciado Guillermo Nogueira por todo su cariño y todas las atenciones que también he recibido. Gracias por esta gran experiencia y espero regresar muy pronto. Y ahora sí, te doy la bienvenida, querida doctora Silvia Allende, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, que tengo que decir que la doctora Silvia Allende me ayudó a que mi madre, que ya pasó un mes desde su partida, tuviera suena difícil, o sea, es como complicado, una muerte digna. Y te agradezco de corazón, querida Silvia, públicamente todo lo que pudiste hacer por mi madre. Gracias. Muchas gracias, un placer y un honor siempre estar contigo y bueno, acompañar a tu auditorio sobre temas, como tú lo dices, que a veces parecen como fuertes, pero que en un momento dado nos va a llegar a todos tarde que temprano, ¿no? Y esto es, el vivir va de la mano con morir, y en este sentido pues tenemos que echarnos la mano unos con otros para que esta experiencia sea lo más eh, buena posible para nuestras familias y por supuesto para el paciente primariamente. Estamos hablando de un padecimiento terminal. Eh, ¿A qué se refiere? Nosotros lo conocemos bien, pero me gustaría que toda la audiencia que nos hace favor de escucharnos y de vernos también a través de Imagen Multicast sepa lo que significa un paciente terminal y los cuidados paliativos, la diferencia, qué es y cómo se integra. Pues la fase terminal es un periodo que acompaña a las enfermedades habitualmente crónicas como el cáncer, el SIDA, enfermedades de los órganos como insuficiencia cardíaca, hepática, renal, en fin. Incluso lo vivimos también con COVID, o sea, enfermedades que pudieron ser agudas y que se complicaron orgánicamente y que finalmente un paciente falleció. Entonces, los cuidados paliativos ayudan a estas personas que se encuentran al final de la vida, en fase terminal, y hacen que la calidad de vida y la calidad de muerte sean buenas, sean sin sufrimiento básicamente. Entonces, los cuidados paliativos mejoran esta calidad de vida de pacientes, pero también de las familias, cuando van a afrontar problemas de orden físico, psicológico, social, espiritual, inherentes a esta enfermedad potencialmente mortal. Entonces, la calidad de vida de los cuidados también mejoran todo este entorno, no solamente de la enfermedad, sino del paciente globalmente, pero también de la familia. Sí. ¿En qué se basan los cuidados paliativos, querida Silvia? Entiendo que es para mejorar la calidad de vida en esos días o meses. No sé cuánto es lo adecuado cuando entra una atención de cuidados paliativos o inmediato previo a cuando ya una persona está casi en el momento de su partida. ¿En qué se basa? Porque es una muerte digna y también mejorar esos días, pocos, muchos, los que queden. ¿Pero qué Sí, hacen básicamente específica? lo que queremos es que primero se borre un poco esta eh, como tendencia de enviar pacientes con enfermedad avanzada, Sí. la que sea, al final de la vida. Lo que quisiéramos es que el envío fuera temprano. Lo Previo, que dice la ajá. organización, ajá, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, oye, tú cuando estás detectando como médico tratante una enfermedad que potencialmente no tiene una cura o erradicación o modificación Del de la curso, sí. trayectoria. Así es. Y aparte, está complicada, no hombre, pues desde ahí, digo, es válido que se intenten
medicamentos y terapias para mejorar la trayectoria de la enfermedad, pero también se deben dar cuidados paliativos iniciales, ¿no? Porque pues obviamente cuando te dan una mala noticia, lo primero es que te asustas porque pierdes algo que es la salud, ¿no? Entonces, estos pacientes, hay estudios bien bonitos que dicen, por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón, que es un diagnóstico, digamos, bastante complicado. agresivo y complicado, dicen, a ver, hay estudios donde pacientes de cáncer de pulmón le dan cuidados paliativos y tratamiento del cáncer desde el día 1. Y a los otros los tratan como siempre. Ahí cuando necesitan, pues ya los mandan a cuidados paliativos. De los dos grupos se ven que el que tiene cuidados paliativos tempranos viven hasta 3 meses más, menos tristes, más integrados a la familia, con mejor calidad de vida que aquellos que no son referidos hasta casi al final de la vida. Entonces, sí hay ventajas muy importantes del envío temprano. Y fíjate que yo creo que se subestima porque, por ejemplo, anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y fíjate que el 78% de esos 40 millones, ¿dónde viven? En países de ingresos medios o bajos. O sea, aquí no solo adultos, también niños necesitan cuidados paliativos. Entonces, pues a nivel mundial esto es bien importante que se promueva, que se envíen los cuidados paliativos tempranamente y que el cuidado paliativo, fíjate que también está cubierto por derechos humanos, sí, para evitar que la gente sufra, ¿no? Es un derecho fundamental que la gente tenga acceso a cuidado paliativo y cuando no lo accesamos al cuidado paliativo, casi casi es una tortura, un trato de inmigrante, agresivo, y entonces por eso es que los médicos debemos ser muy buenos para enviar a los pacientes a cuidados paliativos lo antes posible. O sea, nos falta cultura, eso es bien importante, nos falta cultura para poder acercarnos a estos cuidados que ahorita voy a una pausa y al regreso nos dices en qué se basa un cuidado paliativo y cuáles son estas grandes ventajas de hacerlo de forma inicial. Vamos a una pausa y regresamos con más, aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con la doctora Silvia Allende, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, acerca de que lo ideal, querida Silvia, es cuando tienes una enfermedad terminal, aunque tengas la ilusión, la fe y las ganas y todo para buscar un alivio, una curación, un avance, lo que sea, siempre sería ideal con esta cultura de incluir los cuidados paliativos, iniciarlos tempranamente. Desgraciadamente nos falta eso, porque no entendemos qué hacen, y por eso te lo pregunto, ¿en qué se basan y cuáles son las ventajas, a diferencia de alguien que no recibe cuidados paliativos? Pues calidad de vida, o sea, vivir mejor, vivir más, vivir sin sufrimiento, no tener dolores y otros síntomas angustiantes, que mi familia también no sufra, esté tranquila y que los cuidados paliativos pueden ser dados a adultos y niños y habitualmente previenen y alivian este sufrimiento que muchas veces bueno, lo vamos a evadir cuando damos un tratamiento adecuado para estas personas. Y en ocasiones, fíjate que los pacientes dicen, bueno, ¿y por qué no me mandaban a cuidados paliativos? ¿Por qué estaban esperando casi a que me estuviera muriendo para enviarme? Pues es una falta de visión de los médicos tratantes, en donde sí pueden coexistir los tratamientos modificadores o erradicadores de la enfermedad junto con cuidados paliativos. O sea, lo que queremos es que el paciente realmente viva y viva bien, contra este paradigma de que solamente se usa al final de la vida, ¿no? Porque, a ver, los cuidados paliativos no alargan, no acortan, simple y sencillamente acompañan durante todo el trayecto de la enfermedad a un paciente y a su familia como una capa protectora para evitar este sufrimiento, ¿no? Sí. Y ya dijimos que los cuidados paliativos pues están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. O sea, si alguien dice, a mí no me han mandado cuidados paliativos, pues es un derecho fundamental que cada uno de nosotros tenemos para evitar tratos crueles, degradantes, inhumanos, como podría ser el sufrir el embate de una enfermedad y sus síntomas. Entonces, qué importante que prevengan y alivien estos
estos síntomas, estas molestias que brotan de la enfermedad lo antes posible. ¿Cómo qué, Silvia? Es para que la gente comprenda un poco mejor. Como que hay mucha gente, hay muchos tipos de cáncer, por ejemplo, hablando de cuando hay una metástasis en hueso, que es muy doloroso, pero ¿qué otras cosas pueden aliviarse o mejorar su proceso con los cuidados paliativos? Fíjense que hay muchas enfermedades, o sea, la gran mayoría de las personas identifican cáncer porque pues sí, Sí, es tenemos como los lo más... cánceres más, es como lo habitual, o sea, los cánceres habitualmente que tenemos en el país, cáncer de mama, cervicuterino, próstata, pulmón, son los más dolorosos que haya en todo el mundo y esos son los primeros 4 que tenemos aquí. Entonces sí, el tumor, las metástasis o citos de implante a largo plazo pueden dar dolor, pueden dar náusea, pueden dar estreñimiento, pueden tener crisis convulsivas y una serie de síntomas que me van a impactar mi calidad de vida. Pero fíjense que también tanto adultos como niños pueden tener enfermedades crónicas, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, la gente que padece de enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Como el EPOC, la gente que fumó muchísimo y pues la fase terminal, pues Sí. imagínense tener falta de Ay, aire, no, no, los no. pacientes con SIDA, los pacientes con diabetes, aquellos que, por ejemplo, tienen complicaciones como insuficiencia renal, donde se empiezan a hinchar muchísimo, a tener delirios y dolores articulares, las enfermedades hepáticas crónicas. Y hay una serie también de enfermedades que cada vez estamos viendo más frecuentes, que son esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas como la demencia, en los niños, pues las anomalías congénitas o casos agudos, por ejemplo, como pacientes con tuberculosis avanzada y múltiples síntomas, y esta que tuvimos hace poco, que es el COVID, Sí. 19, donde pues los pacientes tenían insuficiencia respiratoria y hasta los tenían que intubar y pues a veces esta situación era muy devastante para el paciente y para la familia, ¿no? Yo creo que estas enfermedades que yo les estoy platicando, prácticamente, pues yo diría que cada uno de nosotros tenemos algún Sí. familiar cercano o amigo que las padece. Que eso es importante ahorita que nos estás abriendo como este abanico de posibilidades de ayudarlos, que me gustaría ser un poco precisa en que, por ejemplo, alguien con dolor, lo que decíamos, lo más común que pensamos en cuidados paliativos, ¿qué hace el cuidado paliativo en ese tipo de pacientes que tienen dolor? Dolor el que sea, si es un dolor en cáncer o es un dolor por alguna otra cosa, donde no sabes si se va a recuperar, no tienes idea, pero necesitas mejorar su calidad de vida y también su calidad de muerte. Y sí es muy frecuente, o sea, estamos hablando que aproximadamente más del 80% de los pacientes con SIDA o cáncer Sí. tienen dolor moderado a severo. Y algunas otras, como enfermedades cardiovasculares o pulmonares obstructivas, también tienen este dolor moderado a intenso al final de las vidas. La gran mayoría de los abordajes son farmacológicos. Estoy hablando del uso de analgésicos potentes derivados de la morfina, que estos opioides pueden aliviar también incluso otros síntomas como la disnea, La como falta la de aire. ansiedad extrema, en fin, hay veces que nosotros seleccionamos si un paciente tiene, por ejemplo, 10 síntomas o 10 molestias que brotan de la enfermedad. Hay veces que con uno tratamos 3 o 4 síntomas Ya. para no dar tantos medicamentos de acuerdo al número de molestias o síntomas que Sí. presentan. Entonces, los opioides representan una opción muy buena para este tipo de pacientes. Y hay Una pregunta. algunos muy Así, adelante, adelante. ¿Hay algunos? hay algunos muy poquitos que al final de la vida tienen síntomas que se llaman refractarios o muchísima angustia o ansiedad para Mm. morir. Y hay veces que una opción es la sedación paliativa, que es un tratamiento para bajarle el volumen de la intensidad del sufrimiento a una persona sin adelantar la muerte. Prácticamente lo que hacemos es que está dormidito y hasta que el fallecimiento venga en forma natural. De forma natural. Justo te iba a preguntar, y me voy a una pausa y regresamos con esto, como qué síntomas, aparte del dolor, esto que lo viste en mi madre,
el encerramiento terapéutico, que a veces no saben cómo expresar lo que traen y necesitamos ayudarles a que se sientan bien, se relajen y puedan morir en paz. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos nuestra charla, Bien y Saludable, con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Platicando con la doctora Silvia Allende acerca de los cuidados paliativos, que falta una gran cultura en nuestro país para que se inicie junto con los tratamientos, pues esto que nos ayuda a ya sea para nosotros o la gente que amamos, que tengan una calidad de vida y calidad de muerte digna. Hablábamos del dolor, Silvia, pero ¿qué otra cosa se ve en qué se basa el manejo de, por ejemplo, la alimentación? Porque muchas de estas personas dejan de comer y empiezan a deteriorarse notoriamente. Y hablándolo de también el encerramiento terapéutico. Pues básicamente, como tú bien dices, causas de abordaje serían el dolor, la sofocación o falta de aire, la anorexia o falta de capacidad para comer y beber, crisis convulsivas o ansiedad muy importante ante la presencia de la muerte. Es que imagínate lo tan desconocido que sí no sabes qué va a pasar, cómo va a ser, si va a ser fea o no. O sea, tal cual. Y aparte lo que tú dices, a ver, si el paciente tiene actividad en su cerebro y tiene este síndrome de encerramiento en donde yo no puedo expresar lo que estoy sintiendo al 100% a mi familia, ¿no? Entonces yo no quisiera que mi familiar fallezca ahora sí que pues en vivo y a todo color, entonces habría que darle un manejo. Que eso es muy, muy importante y se los dice alguien que ya lo vivió de la mano con la doctora Silvia Allende, y sí es diferente verlos irse en paz. Que tú estuviste de la mano conmigo, querida Silvia, para que mi madre se fuera en paz. Y sí es diferente, muy diferente a ver, y yo creo que mucha gente ha visto sufrir a sus seres queridos en el momento del fallecimiento, también por ese temor de lo desconocido, ¿no? Y también con el dolor o la sofocación, es como, ha de ser muy impactante verlos irse angustiados o sufriendo y con cara de, ¿qué me pasa, no? Sí, contra estar dormidito, tranquilo, en paz, en tu casa, contra estar en el hospital intubado y con una serie de cosas que no te permiten morir tranquilamente y acompañado de tus seres queridos, ¿no? Aquí algo importante acabas de decir, en casa o en hospital, ¿dónde se inicia o puede ser en ambos lugares dar los cuidados paliativos? En los hospitales te permiten, deben de tener un departamento, digo, en el INCAM, en el Instituto Nacional de Cancerología, lo tienes, ahí tú eres el jefe de servicio, pero ¿en otros hospitales se solicita o es una cuestión de buscar a un médico paliativista? Se solicita, ya la gran mayoría de los hospitales tienen la obligatoriedad de tener cuidados paliativos por esta situación de que es un derecho humano universal. Entonces, lo que sí es muy importante es que la familia pueda tener la fortaleza para poder hacer la decisión de no permitir tratamientos excedidos o avanzados de soporte vital cuando un paciente está falleciendo, ¿no? Y aceptar las cosas como son. Y puede ser en casa o en hospital, todo depende qué quiere el paciente o qué platicó el paciente antes de que se pusiera mal. Muchas veces ellos mismos dicen, si me pongo mal no me lleves al hospital, pero uno como familia se pone nervioso y lo primero que hace es correr al hospital. Entonces pues se complica todo y esto al final pues solamente introducimos más angustia, ansiedad y sufrimiento a un paciente. Y también el tema de la familia, ¿no? Es unos, no, déjenlo aquí, no, el otro, llévenlo al hospital, hagan todo lo necesario y ya después se vuelve un encarnizamiento terapéutico, ¿no? Donde ya están llenos de tubos, llenos, y el final va a ser el mismo, nada más depende cómo queramos el final. Sí, lo que importante es que todos dialoguemos y podamos llegar a un punto de acuerdo pensando y poniendo al paciente en el centro de la problemática, ¿no? Ya sé que todos sufrimos diferente y unos quieren más y otros quieren menos al ser querido,
pero esto debe basarse en las preferencias, en las necesidades del paciente. Sí. Querida Silvia, ¿dónde te podemos encontrar gente? O sea, sé que también, así como me diste esta atención a mí, fuera del INCAM, fuera del Instituto Nacional, eres paliativista. Entonces, para localizarte, la gente que nos está escuchando en la República y que necesiten ese consejo de qué hacer, cómo, y que puedas ayudarlos a que pues ellos o sus familiares, su gente más amada, pueda irse dignamente. O estar mejor, bueno, estar sin dolor, sin anorexia, sin ahogamiento, sin tantas cosas que, pues sí, es muy difícil ver o vivir. Es muy difícil. Pues acompañarlos con todo gusto. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal y mi número de teléfono celular es el 55 54 04 03 28. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, querida Silvia. Se los repito, por favor, si quieren anotarlo, 55 54 04 03 28. La doctora Silvia Allende, que bueno, es toda una institución en los cuidados paliativos y que te agradezco nuevamente todo lo que hiciste por mi madre. Gracias, querida Silvia. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, acérquese a los grandes profesionales y cuídese.